Ahí arrancó. Perfecto. Bien, muchísimas gracias por haberte sumado a charlar con nosotros. La verdad estamos súper contentos de que se haya dado esta oportunidad de conocerte. Habíamos leído tu artículo, nos había gustado un montón. Así que bueno, empezamos a buscarte donde encontramos tu mail y nos contestaste, pero súper felices. Por eso y nos pusimos a repensar y a investigar un montón más, así que eso... La lectura de lo que vos escribiste fue el punto de partida para nosotros para seguir investigando, así está buenísimo. Buenísimo. Gracias a vosotros por la invitación. Yo encantada de hablar de blues clásico, de las mujeres en el blues, siempre. Sí, además, es un aporte súper valioso porque no hay tanto material en castellano y tampoco hay tanto material mirado de una manera como más contemporánea, digamos, ¿no? Porque también toda esta visión con los feminismos que planteas tanto en el artículo como en el libro, Sonido de la Diáspora, es un placer, sobre todo para mí que estaba como re lejos de todo ese mundo, fue como, wow, una ventana gigante así a descubrir cosas nuevas. Está buenísimo. La verdad, un placer. Me alegro, haberlo encontrado. Me alegro mucho. Sí, sí, sí. Porque es verdad que en castellano, en español, no hay apenas nada. Yo lo que encontraba siempre en inglés. Claro. Y tampoco hay tanto de las mujeres en el blues, sí que este siglo, menos mal, en la última década, un poquito más en inglés, pero es algo que todavía es un territorio por descubrir. Sí. Así que, bueno, me alegra haber contribuido, haber puesto un granito de arena. Sí, sin duda. Sin duda, nosotros por ahí en nuestro sistema educativo hay inglés hasta en primaria y secundaria, pero es un nivel muy básico, entonces el lenguaje en ese sentido sí es como una barrera para buscar información. Entonces, bueno, es súper valioso esto que comience a ver en un idioma que sea natural para nosotros. ¿Querés empezar? Yo te había adelantado las preguntas. Sí. Y la primera era, ¿cuál era tu vínculo con el blues antes de escribir el libro y cuál es ahora? Pues mi vínculo, yo empecé a interesarme por el blues en el año 97. Voy a desvelar mi edad, porque yo tenía en aquel entonces 21 años. Era estudiante internacional, me fui de Erasmus, que es un tipo de beca que tenemos aquí. No sé si la tienen allá en Argentina, que te posibilita irte a estudiar un año a otro país, y me fui a Inglaterra, a Londres, y ahí en un curso de literatura estadounidense, pues también había una sección sobre el renacimiento de Harlem, que se produjo en los años 20 del siglo pasado, y era no solo un renacimiento de literatura, también de música, de arte. Entonces ahí fue cuando por primera vez escuché a Bessie Smith en esa clase de música, literatura, arte negro, y fue un descubrimiento. Salí de la clase con aquella voz tan especial, esa letra tan profunda, y me fui a adquirir, a comprar todo lo que encontré de Bessie Smith, Ma Rainey, y ya a partir de ahí fui tirando del hilo, indagando, y no era tan fácil conseguir en aquel entonces CD, en aquel entonces Internet estaba empezando, año 97, entonces era como una labor detectivesca de ir buscando por aquí, por allí, en mercados incluso callejeros, discos de segunda mano, y así llegué a las cantantes a través, ya digo, de una clase. Por eso en mi agradecimiento en el libro agradezco al profesor de aquella clase de literatura, porque sin haber oído quizás a Bessie Smith en aquella clase hubiera tardado más en encontrarla, porque aquí en España apenas había en la radio, porque yo he sido toda la vida muy radio oyente, y he escuchado siempre mucha música negra en casa, y bueno, desde entonces sigo escuchando blues clásico, blues en general, y bueno, ahora quizá menos, porque en los últimos años me he ido más al soul, al rap, influido por supuesto por el blues femenino, Lauryn Hill, Janelle Monáe,
otras cantantes que tienen mucho de ese blues, Nina Simone, por supuesto, anterior a todas ellas, y sigo siempre el blues, lo tengo muy presente. Entonces, ya digo, a finales de los 90, que además yo creo que fue cuando se rescató, por lo menos en el ámbito anglosajón, se empezó a rescatar a estas mujeres que habían sido tan populares, tan famosas en los años 20, en 1920, y luego se perdió pues casi todo. Y fue un redescubrimiento a finales de los 90, y como yo estaba en un país anglosajón, pues participé un poco de redescubrirlas en aquel entonces, y sigo todavía escuchándolas, y además ahora en las series y en las películas, en Netflix, por ejemplo, Ma Rainey, que se estrenó hace no mucho, parece que otra vez está volviendo ahora en el siglo XXI ese interés, así que no las dejo de escuchar. Sí, además es maravillosa la adaptación de la obra de teatro a la peli también. Es un elogio, aparte, Sí, el making of, se dice, ¿no? Sí. sí. Bueno, también el que está figurando por ahí es súper interesante. Hay como un rescate en todo eso. Sí. Sigamos un poquito más. Sí, nos decías que en esta clase te habían puesto la música y te había impactado. Nosotros queríamos saber qué te conmovió de la música que te llevó a escribir sobre ella. Pues sobre todo, lo primero, la voz, las voces de las cantantes, y como estudiante e interesada en el inglés, porque soy estudiante de filología inglesa, ahora se llama grado de estudios ingleses, el interés por la lengua también, al leer las letras, al ver las letras, me parecieron muy poéticas, muy líricas, además que mezclaban mucho el humor, la ironía, también un sentimiento de frustración muy fuerte, ya cuando entré a escucharlas más, ¿no? Y mucha poesía en esas letras, que además, claro, rimaban por esa estructura del blues de 3 versos, que los 2 primeros se repiten, el tercero también rima. Así que esa poesía me llamó mucho la atención, y los temas, que también fui indagando. Al principio parecía que trataban mucho el abandono, desde la ironía, el sarcasmo, pero luego vi que los temas son muy variados. Además, hay un estudio de Angela Davis de principios de 2000, Blues Legacies, que no se ha traducido al español todavía. Ella hizo una recopilación de las letras de Ma Rainey, Bessie Smith, Billie Holiday, de todas ellas, y además las catalogó por temas, y eso me pareció fascinante, porque ahí se ve la amplia variedad de temas que van desde el racismo, las limitaciones que tenían para trabajar, por ejemplo el blues de la lavandera, Wash Woman Blues, la sexualidad, el deseo de libertad sexual después de, que no se nos olvide, 250 años de esclavitud en Estados Unidos, y de no tener derecho a leer, a escribir, a expresarse con libertad, a mantener relaciones sexuales libremente. Entonces, en el blues, en estos primeros blues de los años 20, que son además muy urbanos, ahí tenemos esa modernidad también rebelde, contestataria. Por ejemplo, Ain't Nobody's Business If I Do, de Bessie Smith. ¿A quién le importa lo que yo haga? Es que es un emblema y un canto a la rebeldía. Luego, Ma Rainey tiene también Prove It On Me Blues, que es un alegato a la relación lésbica en los años 20, ¿no? Esa es de 1927. Muy, me parece una mentalidad muy avanzada, muy moderna, muy rebelde, que siempre se relacionaba más con los cantantes de blues masculinos, y también con el modernismo masculino. Era todo un ámbito como muy masculino, y eso me llamó mucho la atención, que había toda esa variedad de temas, que eran documentos sociales de lo que estaba pasando en los años 20, la migración del sur, muy segregado, con leyes racistas en el sur de los Estados Unidos. Se produce la gran migración al norte, y ahí
esa oportunidad de los circuitos teatrales también, de expresión y de cierta libertad, porque los circuitos teatrales estaban muy dominados, había algunos incluso dirigidos a público blanco, pero siempre buscaban el doble sentido, que eso ha estado siempre muy presente en la música negra, para evitar la censura. Eso también me llamó muchísimo la atención, las metáforas, así que me dediqué a casi, bueno, analizar, estudiar las letras para ver qué había detrás de todo aquello, ¿no? De esas metáforas, esa poesía, que se escondía detrás, porque parecen muy simples, pero no me lo parece ya cuando te adentras, ¿no? En todos los significados, la simbología, muy interesante. A little sugar in my bowl, ¿no? Esto de poner un poquito de azúcar en la vida, y era algo sexual, Claro. el endulzar la, la vida y esa connotación sexual. Había muchas connotaciones sexuales ocultas y muy interesante. Eso me conmovió y me llamó la atención porque era un momento de mucho racismo. Estamos hablando de principios del siglo XX, de linchamientos, Ku Klux Klan en pleno apogeo en el sur sobre todo, y son capaces de actuar en medio de todo ese rechazo que había, de segregación, ¿no? Que todo estaba dividido, desde los restaurantes, las escuelas, todo estaba absolutamente segregado. Entonces creo que tiene mucho valor abrirse camino en ese mundo muy masculino y muy racista a la vez. Tal cual. Yo te quiero hacer una pregunta que surge de esto que comentabas. ¿Cómo fue el proceso para desentrañar los símbolos, para como entender que la metáfora está hablando de esto y no de esto otro, fuentes? ¿Cómo te fuiste enterando de qué querían decir en el fondo? ¿Fue algo más intuitivo o hubo ahí como un recorrido más de ir encontrando que una fuente cita a otra y cita a otra, así hasta llegar a una piedra roseta que ¿no? nos allane un poco el camino? Como decía, el estudio de Angela Davis, de esta feminista icónica que todavía vive, y lúcida y estupenda, Blues Legacies, ahí publicó muchas letras. Entonces el estudio, el análisis, ya como son años de análisis lingüístico literario, pues eso ayuda, y también conocer el contexto sociocultural de la época ayuda mucho, claro. Y sí, el saber qué significaba cada palabra en la época también, para no meter la pata, como se suele decir popularmente, e incluir algo que no tiene nada que ver. Entonces siempre con el análisis también social, cultural, histórico, y hay algunos que me ayudaron mucho. De Henry Louis Gates, hay un libro sobre esa época, es un sociólogo afroamericano, que da muchas claves sobre el humor, el doble sentido, también la influencia africana. Eso ayuda mucho a interpretar. Desde, claro, mi posición, porque yo me veía como una, como dicen en inglés, outsider, una persona blanca, bueno, si se puede hablar de blanco, porque es que son conceptos inventados socioculturalmente. La raza es la raza humana, como dice Toni Morrison, y aquí en España más hay una mezcla absolutamente, bueno, de pues, gitanos, fenicios, distintas culturas, distintos pueblos. Entonces, pero no soy obviamente negra, ni he vivido ese contexto afroamericano. Entonces, desde fuera y desde el respeto intenté informarme mucho. También me ayudó mucho la literatura, leer a Zora Neale Hurston, que es una antropóloga de los años 20, y que pues tiene muchos relatos cortos con mucho humor que yo relacionaba también con lo que veía en las letras del blues. Así que fue un poco de todo, ¿no? Literatura,
sociedad, historia, para hacerlo lo más completo posible y fidedigno, digamos, a la época, desde una mirada contemporánea, Claro. española, del sur de España, desde fuera, pero con ese respeto y después de haber pasado tiempo también en Estados Unidos, porque parte de mi investigación la hice en Filadelfia, estuve allí un año y luego por trabajo seguí yendo 10 años a esa zona y eso también me ayudó a conocer más la cultura afroamericana desde la mirada contemporánea, pero volviendo siempre atrás a los años 20. Sí. Em, ¿Cuál era tu intencionalidad, tu móvil para escribir sobre el blues desde el ámbito de la literatura? Un poco lo dijiste, Pues pero bueno. sí, sí. Y lo que yo había leído de relación literaria y musical era sobre todo poesía y quería aportar algo distinto y trabajar con narrativa, trabajar con escritoras, que me parecía que siempre la música se relacionaba con escritores varones y no con mujeres, y eso me llamaba la atención. Y me interesaba particularmente un movimiento de los años 70 que pues resurgen las escritoras, las mujeres, como Alice Walker, la del color púrpura, conocida, Toni Morrison, que ganó el Nobel, fue la primera escritora afroamericana que ganó el Nobel de Literatura, y cuando leía sus novelas, su narrativa me parecía muy musical. Entonces, y además, alguna protagonista que era cantante de blues, como en El color púrpura, Sugar, que es cantante de blues, y que el blues estaba muy presente en esa obra literaria, y me parecía interesante estudiar más esa relación, las posibilidades con el blues y el jazz. Luego también con el jazz, temáticas, estilísticas, porque me parecía que no se había hecho antes y que además estas escritoras de los años 70, en el libro Sonido de la Diáspora me centro en tres, he mencionado a Alice Walker, Toni Morrison y Gail Jones, buscan en los años 20 en estas cantantes referentes de mujeres negras, porque no encontraban en la literatura, o por lo menos en aquel momento, Alice Walker tiene que rescatar a Zora Neale Hurston porque está descatalogada, ya no hay nada publicado de ella, ni siquiera tiene una lápida en el cementerio, es que estaba totalmente olvidada. Imaginaos las cantantes de blues, pues había que volver a irse a los discos de aquel momento porque tampoco volvían a salir. Fueron muy populares en los años 20, pero luego, que eso me llamaba la atención también, fueron estrellas, bueno, de un éxito sin precedente de ventas en los años 20, de público, en los circuitos teatrales, pero luego pues ya dejó de, las compañías discográficas como Columbia no seguían sacando los discos. Entonces, estas escritoras quisieron rescatarlas, otra vez la palabra rescate, y me pareció que era muy interesante ese vínculo y que había que hablar de, bueno, la literatura con la música, estas escritoras de los años 70, que alguna todavía sigue viva y no se había hecho antes. Incluso crearon una The Sisterhood en el año 77, una sororidad, y hay una foto muy bonita que encontré en la Universidad de Emory, Atlanta, que se reúnen por primera vez las escritoras y tienen detrás en la fotografía un retrato de Bessie Smith. Y además en el acta de, digamos, de fundación de este grupo de escritoras, Sisterhoods, de sororidad, firman como si hubiera estado Bessie Smith ahí. Me pareció muy bonito, emocionante. Pensé, bueno, de esto hay que escribir. Claro. Sí, 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 sí. Sí, además también por el movimiento de revival que se dio en los 60 en Estados Unidos va a rescatar a los bluesmen que vienen la década después de las reinas. Entonces ahí también hubo una pasada de largo, o los músicos británicos rescatan a los músicos de Chicago
de los años 40 y 50, o sea, es como que no se había retomado tan atrás. Sí, Entonces, creo que Epic en los 90 va a reeditar toda la discografía de todos, y a ver cuál prende. Y en ese revoleo caen las reinas ahí, también vuelven a aparecer. Sujeto al recuerdo, no estoy seguro de que, no estoy hablando así como que el dato es este, pero por lo que he leído y los recuerdos más o menos por ahí venía la cuestión. Pero sí es cierto que hay una cuestión como que el blues empieza 10 años después de ella. Claro. Hay como un mito con eso. Como que decís, bueno, sí. vamos para atrás en el blues y Robert Johnson, y antes de eso no hay nada. Cuando en realidad sí, hay un montón. Hay un montón. Sí, además, Mamie Smith fue la primera en Claro, grabar un disco de blues, hombre o mujer. Fue ella en 1920. Antes no se había grabado nada y a partir de ahí, claro, y cuando sacan estas antologías, estos estudios de blues, es cierto que no incluyen a las reinas, como decías, a las cantantes de los años 20 que durante una década tuvieron muchísimo éxito, mucha popularidad, conocidísimas y curiosamente tampoco lo hace Amiri Baraka, el Leroy Jones en Blues People, que saca eso en los años 60 y habla del blues, pero a partir de los 40, claro. ¿sí? Y también teniendo en cuenta que ese fue un dato que así como que me voló la cabeza. Bessie Smith era que alcanzó el 1.000.000 de copias vendidas. No me acuerdo. Sí, sí, Era sí, más sí, Rainey o Bessie Smith alcanzan el 1.000.000 de copias cuando Bessie Smith es la que más vende, me parece. los sí. referentes de la década posterior no llegan a las 20.000 y se toman como las grandes estrellas. Entonces también hay que decir, bueno, ¿para qué? No tengo el número, pero Bessie Smith es la que vendió Entonces Bessie una Smith es la cantidad que que... era, hoy es dificilísimo Sí, esa sí, sí, cantidad. es imposible. Este, Entonces también el aporte del libro tuyo es súper importante para eso. Decir, che, bueno, a ver, sentémonos a pensar cómo se está escribiendo la historia o cómo se venía escribiendo la historia del blues y decir, che, esto está quedando afuera por algo, ¿no? Eso también es como el aporte que a mí me dio un montón y también a un montón de otra gente con la que estoy comentando las cuestiones de las historias del Me blues. alegra, me alegra. Así que eso, Por bueno, eso estas eso escritoras es son, importante. porque lo hicieron ellas antes, ¿no? En los años 60, esto, Toni Morrison, Alice Walker, dicen, bueno, pero estas mujeres fueron casi las primeras feministas, ¿no? Que no todo es feminismo, es verdad, en las letras hay algunas que no lo son, pero claro, es que vivían en un contexto muy difícil, de mucho rechazo y de mucho sexismo. Entonces, sí, ya estas escritoras en los 70 pues reivindican, ¿no? Esto, pero parece que no caló mucho, porque luego cuando se editaron antologías posteriores no, pues seguían sin aparecer hasta el siglo XXI, prácticamente, finales de los 90. Daphne Duval Harrison tiene el de Black Queens o Black Pearls, las perlas Sí, negras, y sí, será uno de los primeros a finales de los 90, pero costó, sí, claro. y todavía cuesta. bien. Nos interesa saber cómo fue el proceso de la recolección de datos y cuánto tiempo estuviste investigando esto desde que tuviste la idea hasta que finalmente publicás el libro. Por lo que nos venís diciendo fue un proceso de muchísimos años y viajes. Sí, pues más de una década en realidad, porque cuando ya en el 97 todavía no me había licenciado o graduado y eso fue el descubrimiento, pero en los estudios de máster que con beca, porque si no imposible estudiar en Estados Unidos, si no vas con apoyo financiero, con beca, estuve en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, ahí ya lo hice más en serio, año 2001, y pensando en una tesis doctoral. Y lo que pasa es que se alargó por motivos laborales, pero yo iba todos los años a Estados Unidos por el trabajo que tenía de programas de intercambio
y seguía recopilando cada año que iba. Pero bueno, la tesis la terminé en el año 2012 y lo que hice fue adaptar, traducir todo o casi todo al español y ya luego en 2015 salió el libro. Un proceso largo, pero la recopilación fue sobre todo para la tesis doctoral y eso, pues mucho trabajo, muchas bibliotecas, muchas horas de lectura, de escuchar música, por lo menos lo disfruté mucho. Claro. Encantada, encantadísima. Sí, sí, además iba descubriendo fotos o esta cantante de blues, Ida Cox, que no la conocía, o Victoria Spivey, o Ethel Waters, una me llevaba a otra y era fascinante. Por supuesto, Billie Holiday después, porque vas viendo cómo influyen en las reinas de los años 20 en las posteriores, ¿no? En Billie Holiday, luego mucho en Nina Simone, que pues hace no mucho publiqué algo sobre cómo se ha comercializado a Nina Simone, porque ella era muy política, muy activista, contestataria, y eso se ha ignorado totalmente. Su música de los años 60, que tiene mucho que ver con el blues, tiene además un disco completo, Nina Sings the Blues, y esa influencia, ese legado me parece fascinante y bueno, por eso también el proceso ha sido largo. ¿Y hay algo que vos recuerdes, así algún dato o alguna cuestión que vos hayas, cuando lo encontraste, dijiste, wow, esto te haya marcado? Por ahí, así como dijiste, encontré esta foto que estaban todas estas mujeres con Bessie Smith atrás, ¿alguna otra anécdota o algo que vos cuando lo descubriste, cuando te lo encontraste, te haya marcado, sorprendido? Pues la canción aquella de Prove It On Me Blues de Ma Rainey, que hablaba abiertamente de, bueno, que ella tenía una relación con una mujer y que probaran que eso estaba mal, que, bueno, ¿por qué? Porque no podía estar con una mujer y si le apetecía hoy, porque no podía. Luego también de Ma Rainey me sorprendió que el 70% de su repertorio lo compuso ella. Las letras son de ella, que eso pasa desapercibido también cuando se estudia el blues. Claro que Handy, el compositor, Christopher Handy, era compositor de muchas de ellas, pero también ellas componían, escribían las letras, eso, o las cantaban, a veces era todo improvisado, ¿no? Y se grababa así. Eso me llamó mucho la atención, esa participación en primera persona. También que se incidía mucho en la primera persona, en lo experiencial, en la experiencia que estaban teniendo, porque siempre se hablaba por ellas, no tenían voz, entonces la voz en primera persona me parece muy, muy importante cuando tienen esta historia anterior de esclavitud, de racismo. Eso fue algo que me marcó, la verdad, y que ellas tuvieran esa agencia, digamos, ¿no? Y también en lo que vestían, esos apodos que tenían, ¿no? La emperatriz del blues, la reina, pues eso también es interesante porque es una forma de valorarlas y de ver que, bueno, que realmente tuvieron un papel muy destacado como iconos y como referentes, ¿no? En aquel momento. Así que, y también otra cosa que me llamó la atención, los circuitos teatrales, que había varios circuitos, había como 3, uno que era eminentemente negro, el público afroamericano y los que organizaban el circuito, pero luego había 2 dirigidos por agentes blancos que controlaban mucho lo que cantaban, pero por eso el tema del doble sentido. Y bueno, que viajaban, recorrían Estados Unidos de sur a norte, esos circuitos de vodevil, de variedades también. Me parece interesantísimo y no se ha hecho mucho del vodevil,
los tent acts, que eso aparece en la adaptación de la obra de teatro, la de Ma Rainey, aparecen estos circuitos itinerantes, que era donde se daban a conocer y donde cantaban. Eso en los años 20, que mujeres así viajaran solas y que, bueno, tuvieran cierta libertad, aunque, bueno, todo estaba con estos dos circuitos, Toba y el Kiss, que eran los circuitos blancos, estaban más controlados, pero aún así, bueno, tiene mucho valor también el que viajaran solas y tuvieran cierta libertad para elegir el repertorio, la ropa que vestían, todo esto, porque tened en cuenta que vienen de los minstrel shows, esto, que se pintaban de negro, que ridiculizaban la cultura negra y que ahora pues fueran ellas las que tenían voz y podían hacer otra cosa distinta, que no ridiculizara pues todo esto que era tan moderno y tan rebelde, me pareció muy, muy valioso también, sí. Después de tanto tiempo de investigación, de lectura y de escucha, ¿qué enseñanza crees que te dejaron a vos en particular estas mujeres del blues clásico? Pues Tu vida, enseñanza para la vida. enseñanza para la vida, tantas cosas, porque como ahí encontramos ya como una especie de protofeminismo, bueno, querer ser independiente, querer empoderarse, tener acceso, tener voz. Luego los resilientes que parecen, ¿no? Esa lucha, y en algunas letras ves el sufrimiento, todo el racismo, en otras no, en otras más descaradamente sexuales. Entonces, esa parte resiliente de lucha, la parte intrépida, valiente de irse meses en estos circuitos teatrales de vodevil, yo creo que eso es magnífico. A mí me han enseñado mucho pese a todo ese contexto bueno, tan duro de no tener acceso en igualdad, de un racismo institucional bastante duro, pues sí, ese valor y esas ganas bueno, no, que las oyéramos o las escucharan en aquel momento, me parece estupendo, vamos. Sí, eso diría. Bien. Quedan 6 minutos. No sé si querés Yo preguntar estoy- algo más. No, quedé encantadísimo con la entrevista. Ah, esta, blues contemporáneo, pero nos habías dicho que te habías ido más para el lado como de más del rap o de algunas otras cuestiones, las nuevas corrientes así como más de blues contemporáneo. Shemekia Copeland, que por ahí no es tan contemporánea, pero a ese tipo de artistas ¿la seguiste más o menos? ¿Tenés alguna de preferencia? Pues para serte sincera, de blues contemporáneo sigo menos, porque es que me han marcado tanto las reinas de los años 20 y 30, luego también Billie Holiday, que me he ido más por la experimentación, pero por el legado del blues, pero no el blues en sí. Como te decía antes, el neo soul, el rap, pero blues, cuando al hacerme la pregunta, lo he pensado que voy a indagar, voy a buscar blues contemporáneo, porque me interesa también, me interesa escuchar lo que se está haciendo de blues. En jazz sí que he seguido a algunas contemporáneas como Esperanza Spalding, Cassandra Wilson y otras, pero de blues sí, tengo interés por ver qué se está haciendo, que no sea tan experimental como lo que he estado escuchando, que no era tanto blues, pero más bien que tiene la influencia del blues. Sí. Mm.
A mí me pasa lo mismo con Lightning Hopkins, vuelvo siempre al viejo. Como que sí, está todo bien con Sí, las bandas nuevas, pero vuelvo a Lightning Hopkins, que es como el artista que ah, y me tocó el corazón, ¿viste? Que pasa eso. Eh, si es que hay voces que te llegan, y como ves Smith Marraine, y luego Billie Holiday, que es complicado, Nina Simone, que bueno, pero voy a darles una oportunidad. Se aceptan recomendaciones, ¿eh? Juan, si me recomiendas la de las experta de contemporáneas, Lu, a mí me gusta coso. Luciana, La Lula si me realmente tiene las recomiendas, contemporáneas. Carolyn Wonderland es muy interesante, ella está tocando ahora con John Mayall. Después a nivel letras, Vanessa Collier tiene un par de letras que tienen que ver con feminismo, con ese tipo de cosas, pero ella hace una cama muy, muy interesante. Ellas dos son las que se me ocurren ahora. Son así como, sobre todo Vanessa es más nuevita, no de tener 30 años. pues No. las he Vanessa anotado. Collier y Carolyn Wonderland. Un Pero poquito, seguro Sí, me voy a entusiasmar después al mail te mando. te mandamos más. Y seguimos con el Sí, intercambio. Shemekia Shemekia. Copeland, que es la que actualmente tiene la corona de la reina del blues, ha tocado también la temática social en más de una oportunidad. Bien. Que eso siguió pasando, o Sí. medio que está volviendo a pasar en Sí. determinados ámbitos del blues, pues vuelven a recuperar la cuestión pues social por encima del pasarla bien, que fue lo más mainstream en algún momento, ¿no? No sé si logro explicarme. sí, pues me interesa mucho porque como ahora estoy con literatura contemporánea, sigo Bien. con el interés en la influencia musical, mm, seguramente en lo que lea, que se publique en estos años, tiene, como no, algo de estas intérpretes que me habéis dicho, seguro. Sí, porque yo sigo con esto de la influencia musical, no lo dejo, y artística también, la parte visual, pero lo musical sí, sí que me sigue interesando, así que las escucho. Bien, ya se está por cortar la transmisión, así que muchísimas gracias una vez más por haberte sumado a charlar con nosotros. Fue un placer escucharte. A vosotros. Y Eh, muchas Un gracias. placer, sí, sí. un placer. Gracias a vosotros por invitarme. Bien. Este, Decí que graben saludos. Acá nos pide el operador si querés. si podés grabar un saludo a Hideaway y a Tabú Radio. Hideaway es el programa y Tabú Radio es el espacio que nos da, el estudio que nos brinda el espacio. Pues sí, un saludo Hideaway desde España, desde Sevilla, sur de España, y a Tabú Radio. Ha sido una maravilla estar esta tarde aquí, tarde, allá, mediodía, y con ganas de volver a Buenos Aires, me encanta. He ido a Buenos Aires y me fascina Argentina. Y la música también. Así Bueno, que con ganas de volver, de cruzar el Atlántico. bueno, muchísimas gracias por todo. Te vamos a estar enviando el enlace para que escuches el programa. Estupendo. Buenísimo. Estoy deseando de oírlo, sí. Muy Buenísimo. bien. Nada, un placer enorme, un beso, un abrazo grandísimo ahí. Nada, y por ahí más adelante volveremos a consultar, aunque sea algunas cositas, que si no, es molestia. Estupendo. Así que, Pues un placer. muchísimas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Uy, qué justo.